pao, Nada, creo que tronzou o pau. Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de YouTube, un nuevo vídeo de una quedada del club por a Ruta dos Muiños de Vilasantar. Judy! Para, no.
Grau! Fuimos clavados. Parteu o pau, Nada, creo que tronzou o pau.
deixamos atrás o Batán. Vamos ver aquí ahora Ponte Gándara, creo. Marcaba un cartel atrás de 1 kilómetro, todo alrededor del río.
O raro é que cambiar, cambia. Vai, que per non ci subo. Sí, sí, se suben igual. Eu creo que se desregulou. Porque, de feito, o cable no último estaba suelto de todo. Se che digo, fai 2 semanas que puñamos fino de todo. Foi, puido ser máis, que puido trozar os radios, porque eu, cando mirei para atrás xa non estaba o pau. Pero bueno, cambiar cambia, máis ou menos. Después del golpe del tronco pudimos solventarlo más o menos allí, pero empezó a fallar de cara al final. De repente se quedaba pillado con un, ¿sabes? Mítico pedaleo que das una vuelta hacia atrás para que suene, pues ya se bloqueaba ya. No sé si es tema de roldanas del cambio, si se torció el cambio o se torció la patilla, pero básicamente que al final acabé la ruta como que tuve que parar unas cuantas veces a desbloquearlo, así como cambiar rápido y mover la cadena, pero creo que es tema de cambio, tema de que la patilla se torció. La jornada empezó con un café y después ya sobre las 9 salimos de Teixeiro, dirección Sobrado, camino de Santiago un tramo, y después ya cuando nos llegamos al aparcamiento donde empieza la ruta, 8 kilómetros de ruta por alrededor del río. Al principio bajas como a una central, creo que es hidroeléctrica o algo así. Es como unas turbinas. Y después nada, es todo seguir el río por puentes y eso. Primero llegas a un batán. Y allí pues nada, teníamos un pequeño avituallamiento y estuvimos mirando toda la contorna que hay en ese batán. Este batán es privado, lo lleva una familia y nada, tiene así como unas pequeñas... Pues, hacen cosas en madera y todo, pues en el entorno de él pues lo tienen muy bien cuidado. Y después pues nada, seguimos río arriba, unos cuantos molinos y ya acabamos lo que es esa ruta. Después pues volvimos a coger el camino de cara al punto de inicio y una ducha, y la jornada acabó con una comida entre todos los participantes, y también pues, se juntó alguna gente más del grupo. Al final fueron 44 kilómetros y 700 metros de desnivel positivo, unas 4 horas, no, más o menos, 3 horas en movimiento, y no estuvo mal. Así que nada, nos vemos. Este fue el vídeo de lo que fue la quedada del domingo, y nos vemos en los próximos vídeos. No sé bien,